Hola, vamos a continuar con el ejercicio 7 de la cartilla ICFES, ejemplos de pregunta para el caso de la prueba de matemáticas de febrero del 2010. En 1980, 4.500 millones de habitantes poblaban la Tierra y se observaba un crecimiento de cerca del 2% anual, encontrándose que la expresión que proporcionaba la información del número de millones de habitantes en la Tierra después de T años, a partir de ese año era. Entonces nos mencionan que la expresión que proporcionaba la información del número de millones de habitantes de la Tierra después de T años, a partir de ese año era. Y nos dan esta expresión. O sea, esta es la ley que rige ese fenómeno de crecimiento. Muy bien. Para determinar el número de años que debe transcurrir desde 1980, 1980 es el año 0, porque miren que la expresión que proporcionaba la información del número de millones de habitantes en la Tierra después de T años a partir de ese año. ¿De cuál año? De 1980. Entonces, 1980 es el año 0. ¿Listo? Para determinar el número de años que debe transcurrir desde 1980, o sea, esta expresión es válida, para que la población sea el doble de la que había en ese año, se debe hallar el valor de t que satisface la ecuación. Entonces, primera regla con la cual podríamos terminar el ejercicio inmediatamente, es que se nos da esta ley y por lo tanto cualquier cálculo que tenga que ver con este fenómeno deberá ser solucionado o determinado utilizando esta ley. Cualquier cambio que se haga que modifique esta ley ya hace que la respuesta sea errada. Por lo menos aquí, por ejemplo aquí está el 0.02 y donde está la t le restan un 1980. O sea, cambian la ley, cambian la fórmula. Aquí no están haciendo una sustitución de algún valor particular de t, sino inmediatamente le están cambiando la fórmula al colocarle este 1980. Este 1980 no está acá. Por lo tanto, esta no es. Y así inmediatamente podría decir que esta no es y que esta no es. Esta no es por la misma razón. Donde aquí está el t, simplemente van y le colocan un 2t. Entonces tampoco es. Y esta tiene un problema aún peor. Esta. Ahorita lo menciono. En la respuesta C, observamos que hay un cambio también. Vean, esto es igual, h que depende del tiempo, igual, y simplemente donde aquí decía 4.500, llegaron y le colocaron 9.000. Cambiaron la ley. Entonces esta no es. Pero estas dos finales tienen aún un problema más grande. Es que aquí nos dice, para determinar el número de años que deben transcurrir desde 1980 para que la población sea el doble. O sea, debemos hallar, miren, se debe hallar el valor de t que satisface la ecuación. Esto que está aquí, la c y la d no son ecuaciones, porque ustedes no saben quién es h de t. Entonces no podrían despejar el t. Por lo tanto, esto ni siquiera es una ecuación. Entonces, de entrada, estas dos tienen dos grandes errores, por lo tanto no son. Ya sabemos que esta tampoco es, pero al menos esta es una ecuación, de aquí podríamos despejar t. Aunque ya dije que como modificaron la ley que rige el fenómeno, pues ya no es. Con eso creo que ya está claro que la respuesta debe ser esta. Pero entonces vamos a verificar que de hecho sea esa respuesta. Observemos cómo se plantearía el problema para encontrar la solución sin tener las respuestas. Entonces, para determinar el número de años que debe transcurrir desde 1980, o sea, utilizando esta ley,
para que la población sea el doble de la que había en ese año. ¿Cuántos había en ese año? 4.500 millones. ¿Sí? Entonces nos están preguntando ahora que cuántos debe haber para el problema, si es el doble de los que había en ese año, o sea, tiene que haber 9.000. Pues 9.000 millones, ¿no? Sino que aquí se lo trata sin el millones. Aquí es 4.500 millones, entonces acá serían 9.000 millones. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que la población sea 9.000 millones? Observemos primeramente que esto sí es una ecuación. De aquí se podría despejar el t. Entonces sí tiene sentido. Ahora, ¿qué observamos? Bueno, vamos a ver qué más se puede hacer desde esta ecuación. Pues el siguiente paso sería ver que 9.000 se puede escribir como 2 por 4.500. Entonces tendremos 4.500 a ambos lados, multiplicando, por lo tanto se van, y nos quedaría 2, en este lado, en el izquierdo quedaría 2, y del otro lado quedaría exponencial de 0.02t, que seguiría siendo, que sería esta, la respuesta B, y esto sí es una ecuación. Entonces esa es la respuesta. En conclusión, ¿qué pienso que busca evaluar el ICFES con este tipo de pregunta? Pues inicialmente que si voy a buscar un valor de t, quiere decir que de alguna forma tengo que construir una ecuación. Y esto que está aquí no es una ecuación. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que no es una ecuación? Porque no sé cómo despejar t. Me falta saber quién es h. Entonces esto aquí como está escrito es una función. Una función que es diferente a esta función. O sea, esto es otra ley que regirá posiblemente otro fenómeno, pero no este. Entonces, estas son dos funciones. De aquí no puedo separar un t. Por lo tanto, esto no es una ecuación. Por otro lado, estas dos son ecuaciones porque de estas dos podría despejar el t. Sin embargo, la respuesta A era una modificación a la ley que rige el fenómeno y es eso lo que hace que sea falsa. Y como mostré con estos pasos intermedios aquí, de la ley se logra llegar a la respuesta verdadera. Y así concluye el ejercicio.